ahora vamos a hablar sobre la aplicación de las normas jurídicas en el espacio y en el tiempo. En principio, hablemos de la aplicación de las normas en el espacio. Los estados, el Perú como estado en particular, ejercen su soberanía dentro de la circunscripción territorial, ¿no? La soberanía tributaria coincide en este caso con la soberanía territorial, descrita fundamentalmente como el espacio geográfico en el cual el Perú desarrolla sus actividades, ¿no? Las fronteras, el límite marítimo, el límite aéreo hasta las 100 millas. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos tributarios, el Estado puede elegir circunstancias reveladoras de capacidad contributiva o hechos que eventualmente pretenda gravar dentro del territorio geográfico. ¿De acuerdo? No resulta respetuoso de la soberanía estatal que el Perú elija como supuestos de afectación hechos ocurridos fuera del territorio peruano. Hay una excepción, ciertamente, y es que esos hechos sean realizados por ciudadanos que tienen eventualmente la condición precisamente de residentes para efectos fiscales peruanos. Si ese es el caso, Perú tiene un punto de conexión ya con un tema de soberanía personal con estas personas, ¿no? Y por lo tanto, no hay una violación a la regla de la soberanía. Eso respecto del tema de la aplicación de las normas jurídicas en el espacio. Las normas jurídicas en el tiempo, en principio. Una norma, una vez que es creada, tiene vigencia durante precisamente el momento en el cual, el periodo en el cual la norma ha sido insertada en el ordenamiento jurídico hasta el momento en el cual la misma norma se indique la cesación de sus efectos o sea derogada por otra norma posterior. Mientras una norma está vigente, esa vigencia irradia a los hechos ocurridos durante ese segmento de tiempo, ¿no? Entonces, por principio de aplicación inmediata de las normas, una norma jurídica que está vigente debe aplicarse a los hechos y circunstancias ocurridos durante esa vigencia. La Constitución, en el artículo 103, proscribe la aplicación retroactiva de las normas jurídicas. ¿Qué quiere decir la retroactividad? Que una norma jurídica que debería aplicarse a los hechos ocurridos durante su vigencia pretenda ser aplicada a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia. Ese efecto, llamado retroactividad, está proscrito a nivel constitucional. La única excepción en la cual la retroactividad es permitida en el ordenamiento jurídico peruano es en materia penal cuando se está frente a normas más favorables precisamente a los procesados. ¿De acuerdo? En materia tributaria no cabe la aplicación retroactiva de las normas. Lo que tampoco puede eventualmente hacerse, y está proscrito también, es la aplicación ultraactiva de las normas. Esto quiere decir que apliquemos normas jurídicas que ya no están vigentes a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia. Entonces, esas dos patologías, la retroactividad y la ultraactividad, están proscritas en el ordenamiento jurídico, ¿no? El principio es la aplicación inmediata de las normas a los hechos ocurridos durante su vigencia. Hay una excepción que algunos indican que sería ultraactividad, y es precisamente el caso de los convenios de estabilidad jurídica. Un convenio de estabilidad jurídica es un convenio que celebra el Estado con inversionistas, a los efectos de garantizar a los inversionistas que las condiciones jurídicas para la inversión y tributarias en particular se van a mantener inalterables, respetando el régimen, en este caso tributario, vigente al momento de la firma de este convenio. Se trata de contratos ley a la larga, ¿no? Pero todo lo cual el Estado pretende garantizar, y garantiza en realidad en los hechos al contribuyente, al inversionista extranjero fundamentalmente, que ese régimen tributario que está vigente al momento de la firma del convenio, para él se va a mantener inalterable. Entonces, en particular yo no creo que esta sea una aplicación ultraactiva de las normas, porque para los inversionistas estas normas son normas vigentes, porque derivan de un contrato ley, ¿no? Por lo tanto, para esta gente estas son normas vigentes y no normas derogadas.
El siguiente tema que vamos a tratar es el de la interpretación de las normas jurídicas y de las tributarias en particular. Como ya hemos indicado, las normas jurídicas pueden ser representadas a través de formas o estructuras lógicas, ¿no? Una norma primaria que tiene como elementos la hipótesis de incidencia y la consecuencia normativa, y una norma secundaria que prevé la reacción del Estado ante el incumplimiento de la norma primaria, ¿no? El elemento sancionador o coercitivo, si quiere utilizarse esa expresión. Ahora, esas estructuras lógicas están revestidas de lenguaje, y el lenguaje que utiliza el derecho es el lenguaje común, el lenguaje humano. A diferencia de otros segmentos del conocimiento humano que tienen eventualmente lenguajes matemáticos o exactos, el derecho hace uso del lenguaje humano. Y el problema con el lenguaje humano es que es ambiguo y plurisignificante. Esto quiere decir que dependiendo del contexto, ciertas expresiones son utilizadas en un sentido o en otro. Muchas veces inclusive cambios regionales o espaciales o el uso del lenguaje en ciertas circunstancias generan que el significado que estas palabras pretenden dar pues varíe. Ese es el drama de la interpretación de las normas tributarias y de las jurídicas en general. Y es que para interpretar una norma tenemos que hacer uso precisamente de toda la potencia conceptual a los efectos de encontrar el significado legislado, el significado normado. La interpretación entonces hace frente en principio al lenguaje humano. Y allí entendemos como primer método de interpretación de las normas jurídicas la aplicación del método literal. El método literal es el método de contacto con el lenguaje. Significa tratar de entender el significado de la norma, o sea, construir el significado de la norma jurídica utilizando el significado del lenguaje común, utilizando en este caso las expresiones del derecho común al caso específico de la norma. Entonces, ¿qué significa en buena cuenta el método literal? Es tratar de entender dentro del contorno de las palabras utilizadas en el texto legislado cuál es ese significado. El problema con el método literal es que muchas veces las expresiones o son ambiguas o quedan constreñidas a las palabras utilizadas en la norma. En muchas ocasiones el legislador queda corto a los efectos de explicar en palabras lo que pretende legislar. Como un ejemplo que demuestra la limitación del método literal, se suele utilizar como explicación de esto un caso ocurrido hace muchos años en Inglaterra. El caso es el siguiente: una persona, un socio de un country club, pretende ingresar a su club y los miembros de la seguridad le impiden el ingreso. ¿Cuál era la razón? Le dicen que de acuerdo a los reglamentos del club no se pueden ingresar con perros, ¿no? Los socios no pueden ingresar con perros. Esta persona se opone a esa interpretación porque dice: yo no estoy intentando ingresar con un perro, estoy intentando ingresar con un oso. Entonces le impiden el ingreso y esta persona, que es probablemente un abogado, demanda a la asociación por vulnerar su derecho asociativo, ¿no? Por no permitirle el ingreso a las instalaciones. Entonces, este proceso llega a la última instancia judicial y los tribunales, en este caso ingleses, hacen un análisis de la situación. Dice que en efecto la norma prohibitiva dice prohibido el ingreso con perros y este señor tiene osos. Entonces, si bien desde la perspectiva del método literal queda claro que este señor no encuadra en la prohibición, lo que señala en buena cuenta este tribunal de justicia inglés es que
esa es una interpretación literal, que el mensaje subyace a un significado distinto, que las palabras en este caso se quedaron cortas y por lo tanto el método literal resulta ser insuficiente, que en realidad aquí hay que utilizar un método adicional que es el método lógico. Segundo método interpretativo, que consiste en averiguar cuál ha sido eventualmente la intención que subyace a la labor legislada. Y estos señores lo que indican es que si bien es cierto la prohibición hacía alusión a prohibido el ingreso con perros, la intención de la norma prohibitiva era referirse no solo a los perros, sino a los animales peligrosos, teniendo en cuenta que este era un club de esparcimiento en el cual transitaban niños o gente que ante un animal como un perro podrían estar en peligro. Frente a un oso obviamente la situación se multiplicaba exponencialmente. Entonces el siguiente método es el método lógico, ¿no? Que consiste precisamente en determinar cuáles han sido las condiciones que subyacen a la norma, ¿no? Los otros dos métodos que también son importantes son el método sistemático, que implica hacer una interpretación de la norma comparando la norma con otras normas que en paralelo pudieran estar regulando el mismo segmento normativo, ¿no? Si hay una norma, por ejemplo, del ordenamiento jurídico que es tributaria, ¿no? La ley del impuesto a la renta, y hace referencia a el reconocimiento de ingresos en función al principio de devengado, para interpretar qué es devengado, lo que deberíamos mirar es si otro segmento del ordenamiento jurídico desarrolla el concepto de devengado. La explicación es, en materia tributaria no, en derecho contable sí. Las normas contables son parte del ordenamiento jurídico y por lo tanto son parte del derecho. En consecuencia, en una interpretación sistemática, lo que correspondería es completar el sentido de la expresión devengado utilizando las normas del derecho contable y de esta manera interpretar en qué sentido es que se está usando en materia tributaria la expresión devengado. Y como estos hay miles de ejemplos, ¿no? Si las normas tributarias y jurídicas en general hacen uso de categorías que el propio derecho pues no específico no regula, por ejemplo la expresión puente, la expresión persona, la expresión transferencia de propiedad. No debemos encontrar o tratar de encontrar sentido solo en las normas tributarias, hay que mirar el vecindario, ¿no? Y en buena cuenta hacer uso del método sistemático a los efectos de completar el nivel de interpretación adecuado, ¿no? Y finalmente tenemos el método histórico, que lo que busca es interpretar la norma contextualizando precisamente históricamente el momento en el que ésta fue gestada. La recomendación para hacer interpretaciones adecuadas o fuertes o robustas es utilizar estos 4 métodos interpretativos. Como ya lo he indicado, interpretar en materia jurídica y en tributaria en particular no es una labor simple. Requiere, número uno, de un gran conocimiento del derecho, ¿no? Para comenzar, y no solo del tributario, sino del derecho en general. Y número dos, requiere del uso potente de los 4 métodos a la vez, no segmentando de acuerdo a conveniencias el uso de uno o de otro. Uno de los casos que yo recuerdo haber tratado sobre, más emblemáticos, haber tratado sobre el tema de la interpretación y el uso de todos los métodos, es precisamente el que surgió allá por el año 2001, cuando luego de muchos años, por primera vez en el Perú, se produjo un efecto novedoso, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba hasta antes del año 2001? Había inflación, ¿no? Y por lo tanto la inflación era corregida a través de normas contables y normas tributarias que obligaban a hacer el ajuste por efectos inflacionarios, ¿no? En materia tributaria estaba vigente en ese momento el decreto legislativo 797 que obligaba a hacer ajuste por efectos inflacionarios a los estados financieros. Muy bien, ¿qué pasó en el año 2001? Que no hubo inflación, hubo deflación. Entonces, al presentarse la deflación, los contadores que advierten este efecto ya en noviembre, le hacen la pregunta a los abogados, que supuestamente son los intérpretes calificados, para determinar en qué sentido debe aplicarse la norma. Y la pregunta fue,
tenemos deflación. La norma tributaria hace referencia a ajuste por inflación. Entonces, para efectos tributarios, ¿se debe hacer ajuste por deflación? Los abogados analizan este decreto legislativo y concluyen, utilizando el método literal, que no. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 797 hablaba únicamente de inflación y esto era deflación, cosa distinta. Next, ¿no? En realidad, esa interpretación es una interpretación defectuosa, pequeña, ¿no? Poco trabajada, porque para interpretar esta norma lo que había que hacer era utilizar los 4 métodos a la vez. Claro, el método literal, en este caso, apunta únicamente a inflación. Pero si uno utilizaba el método lógico y trataba de enfocar la razón de ser de esta norma, encontraba el siguiente escenario, ¿no? Que en realidad lo que se pretendió regular no era la inflación, sino la variación en el nivel de los precios. Y la variación en el nivel de los precios puede ser o inflacionaria o deflacionaria. O sea, son dos lados de una misma moneda. O sea, ¿y para qué el ajuste por inflación o deflación? ¿Para qué el ajuste del nivel de los precios? Para reflejar a valores constantes el monto de la renta imponible. O sea, sincerar de alguna manera la renta que luego va a ser tributada. Por lo tanto, por inflación o por deflación, esa renta imponible debía ser mostrada a valores reales a los efectos de la justa y adecuada tributación. ¿Ya? Utilizando el método sistemático, que no se utilizó en esta expresión, en esta interpretación literal, resultaba que adicionalmente otros segmentos del ordenamiento jurídico, por ejemplo el contable, sí tenían normas expresas de ajuste por variación en el nivel de los precios, que eran las normas contables, a las cuales algunos le restan el nivel de normas jurídicas, ¿no? Pero sí lo son, en buena cuenta. Entonces, por método sistemático, terminamos concluyendo que otros segmentos especializados del ordenamiento jurídico sí entendían que había que hacer ajuste también por deflación, o sea, el ajuste por la variación en el nivel de los precios. Y finalmente, el método histórico, ¿a qué apuntaba? A ver, el decreto legislativo 797, ¿en qué contexto histórico se creó? ¿Se creó en un contexto inflacionario? No. En un contexto hiperinflacionario, en el cual la inflación anual era 3.600%. Hoy tenemos una inflación anual de 2.5%. Entonces, a la hora de crearse esta norma de ajuste por variación en el nivel de los precios, aparentemente el contexto histórico generó que se regule solamente por realidad, ¿no? Uno de los lados de la moneda, ¿no? El ajuste por deflación. Si sumamos los componentes, lo lógico era interpretar que la norma del 797 se había quedado corta en el uso del lenguaje y que lo que buscaba en los hechos era regular, en este caso, la variación en el nivel de los precios.